Hoy vamos a estar viendo el temario del semestral que corresponde al capítulo 1 del Manual Práctico del Perfil Criminológico, bibliografía que ya fue compartido hace semanas atrás en el CLAR. El objetivo de este eje temático que corresponde al 4 según la planificación es que nosotros podamos vincular los aspectos que tienen que ver a la investigación criminal y forense con cada uno de estos puntos que vamos a estar desarrollando. Entonces, como una breve introducción a la técnica, podemos decir que hay diferentes sinónimos para la palabra o la técnica o la actividad del perfil eh, criminológico, la perfilación criminal, perfil psicológico, perfil de la personalidad, perfil criminal, perfil del delincuente. Y cada uno de estos conceptos va a derivarse de ese desarrollo que han tenido las diferentes escuelas y que nos permiten estar en este momento previo a investigaciones realizadas, a estudios realizados, aportes realizados. Definimos el perfil criminológico como el conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a algo o a alguien. Entonces, el objetivo del perfil específicamente, no es describir al delincuente. El objetivo del perfil es servir como un instrumento de investigación ofreciendo información relevante sobre las siguientes características. Las características que tiene el criminal y que puedan permitir, apoyen en el proceso investigativo a reconocerlo, a buscarlo, a localizarlo. La probabilidad de que vuelva a actuar, en qué lugares y dónde puede estar residiendo esa persona y por ende ubicar los espacios geográficos donde se mueven. Esto nos va a dar cierto tipo de información que podamos poder extraer de la escena del crimen, del modus operandi o la firma, la geografía y la victimología. Los tipos de perfiles que se han realizado se han centrado en distintos tipos de análisis, conocimientos e información en base a estos enfoques que voy a estar mencionándoles. El enfoque psicológico o psicopatológico, que en sí se desprende de ese trabajo que realiza el profesional de la salud mental y se consolida en una evaluación diagnóstica basado específicamente en la psicología y en la psicopatología y su uso en el ámbito de lo que es la criminalística. El enfoque de análisis de la escena del crimen realizado por ese conjunto de profesionales que pertenecen a el orden público, el Ministerio Público, y está basado en el conocimiento, la información que se desprende del análisis y del estudio de los indicios que se ven en esa escena del crimen desde el punto de vista de las ciencias forenses, el enfoque estadístico que compete a lo que es la academia, las instituciones de educación superior, en la cual extrae información, busca información que correlacionan las estadísticas y que aportan en esa función docente y de investigación a lo que es al estudio. Dentro de esto, una subdisciplina sería lo que es el perfil geográfico. Este es el círculo de Cantor. El perfil geográfico establece las posiciones de acuerdo a esa escena del crimen y que podemos mostrar en un mapa específicamente para ver
la residencia para ver las posibilidades de actuación en ese radio que vive el, el que, el vinculado o el que se desea describir en esa técnica de perfilación. El, el perfil criminal es muy importante realizarlo en casos de delitos tipificados dentro de la normativa y que tienen que ver con una cantidad de, eh, de conductas, como es los homicidios, las agresiones sexuales, las violaciones, los robos, los incendios, los agresores sexuales, los depredadores y al igual que cualquier otra técnica o otra ciencia, tiene que trabajar en conjunto. Por sí sola no es un instrumento, sino que posteriormente vamos a ver que recibe información de otros profesionales. El perfilador establece una opinión que suele solicitarse, suele pedirse y que tiene que ver con el análisis psicológico, psicopatológico de esa persona durante la comisión de ese delito. También qué lo motiva, la vinculación de esa persona a determinado caso, el estudio de las escenas y el uso de las técnicas de psicología eh, criminal y forense, como es específicamente la autopsia psicológica que ya vimos en el eje anterior. Iniciamos como todo estudio de una técnica específica, un concepto que queremos desarrollar con esos hitos históricos que se convierten en situaciones que cambiaron y dieron inicio a otras etapas de desarrollo, de auge, de conocimiento. Todo esto se inicia con una metodología, con una secuencia organizada de pasos que nos ayuda principalmente a lo que es construir, a desarrollar, a perfeccionar las técnicas, los diferentes criterios y teniendo el objetivo de contribuir en un equipo interdisciplinario a lo que es la captura de un delincuente, de un criminal. Esto ha dado lugar a diferentes teorías psicológicas que tratan de explicar ese comportamiento. Entonces comenzamos a ver esos hitos históricos, algunos, porque en una línea de tiempo del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI, solamente vamos a estar mencionando tres, cuatro. Entonces, ellos nos permiten establecer dónde se dio el origen y posterior desarrollo de lo que conocemos hoy como la perfilación criminal. Siglo XIX, finales del siglo XIX, el doctor George Philip diseña el método modelo herida basado en la relación que se establece entre las heridas que sufre la víctima y el agresor. Posteriormente, en 1870, Italia, César Lombroso, considerado el padre de la criminología, nos aporta y comienza entonces lo que es una evolución de esa información en una clasificación que tiene en cuenta las características fisiológicas, físicas del rostro, del cuerpo. Entonces, él ubica lo que son los criminales natos, los delincuentes de mentes y los criminaloides. Eh, Posteriormente, los profesionales de la salud mental, los psiquiatras, los psicólogos, todos aquellos científicos de la conducta, los neuropsicólogos, los neuropsiquiatras, comienzan a establecer supuestos, hipótesis
que tratan de explicar esos aspectos psicológicos que se vinculan a lo que es la conducta de esos delincuentes. Entonces, estos perfiles iniciaron basados específicamente en la psicopatología y en los trastornos de la personalidad. A veces, a veces no mostraron información, una información que fuera realmente útil a la investigación. Sabemos que todo tiene un desarrollo y que cuando comenzamos, pues no estaba tan perfeccionada como se encuentra ahora mismo, que su utilidad es mucho mayor. Posteriormente, entonces, vemos en 1955, a mediados del siglo pasado, cómo eh, Kresmer hace un estudio con 4.000 casos y diseña una clasificación. Siguiendo esa línea del Lombroso, lo importante de esta clasificación, de estos cuatro eh, eh, morfologías del delincuente, se basa en que cada uno de esos delincuentes está vinculado con un tipo de delito. El lepto el leptosómico al hurto, el atlético a la violencia, el pícnico al engaño, el fraude y el mixto, que tiene características de alguno de los tres tipos mencionados anteriormente, entonces características físicas y también diferentes tipos de actos. Brussel compara, inicia lo que es el estudio de estas conductas delictivas, vincularlo con pacientes que sufren trastornos mentales, psicopatologías. Se considera su estudio del bombardero loco como el primer perfil criminal. Y él utilizó un razonamiento deductivo basado en su experiencia y sobre todo en el cálculo de probabilidades. Yo me imagino que Bruce utilizó todo lo que había en ese momento y lo aplicó a lo que es la perfilación criminal. Él comienza a especular, a establecer supuestos, hipótesis, y habla de un hombre paranoico que más o menos tenía una década de estar delinquiendo y que posteriormente, en diferentes puntos estratégicos, en diferentes tiempos, en diferentes años, tiene un desarrollo, pero es una bomba de la estación central en donde comienza a generar esa alarma y comienza entonces a ser mucho más eh, en el tiempo en cuanto al número de atentados a desarrollarse. Entonces vamos, 1940, llega la década del 50, 54, 55, 56, y él establece a, a iniciar ese estudio como si fuera un paciente dentro de una consulta psiquiátrica y comienza a analizar sus comportamientos reflejados en esa actuación en los diferentes escenarios y comienza a establecer síntomas, criterios, diagnósticos que definitivamente ayudaron a lo que fue. Entonces, todo se vinculaba con la compañía Edison. Él establecía escritos, cartas, y comenzó Brussel a estudiar esa caligrafía y a desarrollar características inherentes a esa forma de escritura. Y pudo determinar que era un hombre meticuloso, con un nivel educativo superior, y es así que se logra a la identificación y a la captura de George Metesky, que en 1931, trabajando en esa compañía, eh, tiene un accidente laboral y que le deja algún tipo de secuelas y que él pierde su trabajo. El FBI y la Unidad de Ciencias de la Conducta. Vemos que el FBI comienza a utilizar la técnica como un procedimiento de esa investigación que realiza y sigue dándole auge.
desarrollo, autorización, publicidad. Y es aquí que entra entonces el proyecto de investigación de la personalidad criminal PIPC, como se conoce por sus siglas. Y entra Ressler en este escenario con un equipo de investigadores que entrevista a personas privadas de libertad en diferentes centros penitenciarios en todas las cárceles de Estados Unidos. Entrevista al personal carcelario, a los médicos, a los familiares, para establecer esa base de datos que va a constituir el contenido para realizar análisis estadísticos para poder comenzar a predecir lo que es la conducta y lo que es la realización de esos perfiles criminales. La unidad de ciencias de la conducta, el comportamiento, eh, establece un equipo a través del PIPC y comienza lo que es la formación de los perfiladores. Posteriormente, este tipo de actividad técnica dentro de una investigación policial no puede ser subjetiva, tiene que estar basado en la objetividad y en el uso del método científico, en el uso de la lógica, en el uso de la evidencia, del razonamiento, en el uso y la aplicación de esas teorías, conclusiones, conjeturas, evidencias que tratan de demostrar mediante la utilización del método científico criterios objetivos que se alejen de la subjetividad y de la especulación. Es así que mediante este método, entonces comenzamos a ver cómo la psicología cognitiva, que es el estudio de estos procesos mentales, comienza a ver los diferentes efectos que puede sufrir el perfilador si no se maneja cierto tipo de prejuicios. Y entra aquí entonces lo que es la psicología social, en las diferentes situaciones que se dan dentro del estudio de la conducta de los grupos sociales y que tiene que ver con lo que es el efecto del observador, el efecto del contexto y también lo que es el efecto de la expectativa, entre otros efectos específicos de la psicología social y que pueden influir en esa actividad. El método científico dentro del perfil criminológico tiene que ver con esa secuencia de pasos que inicia con una observación, mediante una observación científica un poco más alejada de esta observación natural, cotidiana, diaria, y que busca entonces centrar esa actividad, esa función, de ese sentido, a captar los detalles de un hecho, de un evento, de un objeto y a formularnos preguntas. Luego, esas preguntas se contestan antes de iniciar la investigación con supuestos o respuestas tentativas y luego se somete a la experimentación y en esa experimentación se va a comprobar ese supuesto que va a hacer una validación de ese supuesto, de esa respuesta previa a esa pregunta formulada y va a generar que se valide y si no se valida, se invalida, regresamos de nuevo, tomamos otro supuesto y lo sometemos a la experimentación. El perfilador debe de desarrollar un pensamiento crítico, debe de utilizar toda esa información y no debe de aceptar ninguna evidencia o conclusión si no ha sido sometido a la experimentación. Porque realmente es mediante el uso del método científico que nosotros entonces vamos a pasar de un conocimiento común cotidiano a un conocimiento científico y nos va a ser mucho más útil dentro de esos procesos que se dan dentro de la investigación. Es necesario, según Turbe, en esos hallazgos de una investigación en el 2008, evaluar la naturaleza y calidad de la información que se tiene, reconocer que los prejuicios también que puede tener el investigador van
a establecer sesgo dentro de esa investigación, separar hechos de opiniones, o sea, la subjetividad, irla eliminando, distinguir de las fuentes inalteradas, de las fuentes directas, primarias, secundarias, terciarias, y de cómo realmente debemos de irnos a las fuentes que sean confiables y fidedignas. Y sintetizar la información, la cual debe ser lo más precisa que se pueda lograr. Dentro de esto, entonces, en ese método científico y ese tipo de razonamiento entre la inducción, entre la deducción, que son dos tipos de características que se pueden dar dentro de un proceso de razonamiento dentro de lo que es la perfilación. Estos dos métodos, específicamente el método inductivo, usa la correlación, la comparación y los procesos estadísticos y todo lo que se genera y se realiza dentro de esos procesos y se hace una analogía o una similitud con lo que sería un proceso de diagnóstico cuando uno va al médico a atenderse. En cambio, el razonamiento deductivo está fundamentado en la evidencia forense, en los comportamientos del agresor y sin tener en cuenta otros agresores, específicamente ese que cometió ese hecho delictivo. La deducción, por lo tanto, va de la generalización a un caso específico y se establecen dos estructuras dentro de ese razonamiento deductivo. Lo que es el modus postponde o la forma más simple y el modus tollens, y que tienen diferentes formatos. Y se establece un razonamiento, se establecen premisas, y por lo tanto se pueden llegar a conclusiones. Esas dos formas de pensar, el inductivo y el deductivo, de lo general a lo particular a lo general, nos va a permitir el método inductivo, que se basa en la estadística, que mediante la comparación y la experiencia de ese profesional, eh, validando, invalidando esa premisa, también llegar a conclusiones. Y esas conclusiones se pueden dar dentro de estos dos tipos de situaciones, la generalización inductiva o el argumento estadístico. Vamos a entrar entonces a las 4 escuelas que dentro del libro el autor establece y que nos van a permitir dentro de ese desarrollo, de ese auge, pasar del siglo XIX, parte del siglo XX, y ver cómo cada una de ellas aporta, establece métodos específicos. Iniciamos con el Crimen Investigation Analysis o el FBI. El FBI, con su división del análisis de la investigación criminal, sus siglas SIA, establece lo que es un proceso y comienza a identificar las características de la personalidad que generan esa conducta del agresor y se basa específicamente en lo que se generó dentro de ese acto criminal y en, en las diferentes secuencias. Y allí entonces se desarrolla el perfil criminológico que esta escuela inició mediante el estudio, porque tenemos que ver las estadísticas, de 36 agresores encarcelados. Este estudio quería determinar las características consistentes de esos agresores. Lo interesante es que los resultados de este estudio se determinó una tipología, una clasificación de agresores, algunos organizados y otros desorganizados en base a esa escena del crimen y de ese delito cometido. Entonces tenemos la primera clasificación del FBI en agresores organizados y agresores
desorganizados. Aquí vamos a ver este cuadro que tiene que ver con el crimen, cómo se da esa conducta del agresor organizado, planifica, premedita, y muchas veces esa planificación es producto de su fantasía porque tiene un antecedente. En cambio, el desorganizado no tiene ese antecedente y él mismo en el acto se van dando las situaciones. En el crimen tiene que ver con la selección de la víctima y los actos criminales, cómo emite la conducta el agresor organizado y cómo emite la conducta el agresor desorganizado en ese acto de deshacerse de ese cuerpo, de ese indicio, de esa evidencia. ¿Cómo lo hace? El organizado oculta los cuerpos, se adapta, mueve los cuerpos, aprende a esconderse. Y el desorganizado simplemente en la misma escena va dejando la víctima. Y después del crimen, el organizado destruye pruebas, trata de limpiar, entonces allí simula, trata de confundir en cuanto a qué fue lo que pasó en, esa, en ese espacio. En cambio, el desorganizado no se preocupa de pruebas, ni de armas, ni de huellas, no le importa manipular. El agresor desorganizado ha sido relacionado con conductas generadas en estados psicóticos y el agresor organizado ha sido asociado a lo que es la psicopatía. Brent Turbey no está de acuerdo con esas dos clasificaciones, organizado o desorganizado, ya que esas dos clasificaciones, dice él, que son falsas y van creando ideas incorrectas acerca del desarrollo natural de esa conducta y de la reconstrucción, porque dice él que en determinado momento el agresor va aprendiendo, se va perfeccionando y puede ser desorganizado y pasar a organizado. Entonces, no se queda simplemente en esta clasificación. Ressler, Brooks y Douglas sugieren 7 pasos de ese estudio, de ese departamento en cuanto a esos agresores, y dice que estos perfiladores deben de eh, ser profesionales clínicos y que utilizan el diagnóstico como si estuvieran diagnosticando una enfermedad mediante la evaluación del hecho criminal, de la escena, de la víctima, de los informes que se han generado dentro de esa fase de campo, de la evaluación de la autopsia médica y de las características que se generan dentro de ese perfil del agresor y hace sugerencias a los investigadores dentro de esa investigación. Turbey, recuerden que no estuvo de acuerdo con esa tipología organizada, desorganizada del FBI, entonces él específicamente comienza a ver esas evidencias, no solamente de la conducta, también las físicas, las documentales, testimoniales, la acción, cómo, cuándo, dónde, esas evidencias físicas, esos indicios físicos, biológicos, esas huellas, esos rastros. Y entonces Turber establece el análisis de las evidencias de conducta OBEA por sus siglas, que es un método deductivo de análisis de la escena del crimen y perfil criminológico que incluye todo el análisis, la interpretación de esas evidencias físicas, la victimología, las características de esa escena del crimen. Por lo tanto, el análisis de las evidencias de la conducta, o vea, es ideográfico, estudia, analiza, llega a conclusiones y se basa en el desarrollo de ese pensamiento crítico, de la utilización del método científico y de la lógica deductiva. Comenzamos entonces a ver lo que son los principios. Los principios son 10. El principio de unicidad que dice que el agresor a través del tiempo
tiene que ver con los factores biológicos, ambientales, psicológicos, y eso tiene que ver con los factores innatos dentro de ese agresor. Su personalidad, su temperamento, su carácter, que son constantes independientemente, permanentes de las situaciones, pero que en determinado momento yo les tengo que decir que sí puede haber una adaptación. El principio de separación en el cual pues el agresor y las víctimas actuarían independientemente, y aquí el trabajo del perfilador es ver qué une a la víctima del agresor. El principio número 3 de conducta dinámica establece el modus operandi, que no es estático, que puede evolucionar a lo largo del tiempo. Por eso es que no aceptaba organizado o desorganizado. El principio de conducta motivada, que habla de esas motivaciones, de esos deseos, de concretar, de hacer realidad esas fantasías. El, el principio de multideterminación, que establece que se puede deber a diferentes objetivos, propósitos, o una combinación aislada o mezclada de esas objetivos y propósitos que el agresor quiere lograr. El principio de motivación dinámica también obedece a múltiples motivos en esa agresión o en esas agresiones, de la variación de la conducta, que diferentes agresores pueden realizar una misma conducta por motivos completamente diferentes. El principio de consecuencias indeseadas: no toda conducta tiene el resultado esperado. Aquí se debe de valorar qué deseaba el agresor, cuáles eran esos motivos que lo llegaron a relacionarse directamente, indirectamente, con intencionalidad a lo que es ese resultado esperado. El principio de memoria corrupta, que se refiere al hecho de que los testigos a veces no son totalmente veraces, y eso es correcto porque a veces la memoria puede fallar, a veces las motivaciones, las emociones, y todo esto entonces comienza a influir y a interferir y a modificar. El principio de fiabilidad mediante el examen forense y el perfil criminológico, si no están basados en el razonamiento, las evidencias, la utilización del método científico, entonces no son objetivos y esas conclusiones no son científicas. ¿Qué turbe, qué recomendaciones le da el perfilador? Porque ya vimos cómo los prejuicios pueden establecer sesgos. ¿Qué tiene que hacer el perfilador para acercarse más a lo que es la confiabilidad, a lo que es la validez, a lo que es el método científico y a la objetividad? Él tiene que hacer, primero, ser consciente, una autovaloración de sus propios prejuicios. Tiene que identificar en qué él tiene o elabora juicios previos conscientemente para que eso no interfiera. Esto también tiene que ver con esas teorías o hipótesis que también van a apoyar ese, 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 esa, es, ese proceso de razonamiento. Entonces, él es responsable, el perfilador, de recoger todas las evidencias, la información, y realizar un adecuado análisis de esa escena del crimen basado en un listado, un checklist de lo que es el personal que estuvo en esa escena, la documentación de esa escena, ese formato de la cadena de custodia, la información que se generó en los diferentes peritajes de esa investigación, la forense de laboratorio, las fotos, la planimetría, la autopsia médico-legal, los testigos, las declaraciones, y si hubo víctimas, las declaraciones que pudieron haber realizado esas víctimas. En un tercer espacio, determinar la calidad de las evidencias examinadas. Por eso es que las evidencias deben de ser identificadas, deben de relacionarse con la escena del crimen, se debe de valorar la
el adecuado procedimiento en la ejecución de esa cadena de custodia en cuanto a esas evidencias y también esas evidencias, quién va a realizar las pruebas, el análisis en esa fase de laboratorio para entonces que los resultados que se vayan a obtener o que se han obtenido tengan la calidad necesaria para poder servir y sustentar. También el perfilador debe, en la medida de lo posible, visitar la escena. Debe tomar nota, debe de observar, poner en función todos los sentidos, la percepción, el olfato, establecer las relaciones que se pueden dar en esa escena, la reconstrucción, cuando se va a hacer una reconstrucción de lo que sucedió, a los datos que en determinado momento hayan podido haber pasado por alto. Y si no puede hacer esa visita de la escena, eso debe de quedar allí establecido en el informe. Dentro de ese análisis de la escena y de la víctima, debe de haber un formato escrito, un informe, y debe de tenerse cuidado porque muchas veces no debe de haber duda o las palabras no se deben de malinterpretar. Debe de reflejar el tipo de intervención, el caso, las evidencias, el análisis, los resultados, las conclusiones y las limitaciones si en tal caso no pudo visitar esa escena. El perfilador debe de elaborar un buen perfil y debe tener conocimiento en formación en ciencias de la conducta, experiencia en perfiles criminológicos, experiencia en análisis de escena del crimen, conocimientos de ciencias forenses, reconstrucción y conocimientos sobre los métodos y procedimientos de investigación criminal. O sea que tiene que ser una formación que esa persona ha tenido que haber sido capacitado, instruido y desarrollar esa experiencia que le permita poder realizar esa perfilación. La reconstrucción debe basarse en hechos, no puede ser subjetiva de hipótesis, de supuestos, no validadas en documentos, en testigos, en evidencias físicas. Este perfil criminológico y ese análisis de la escena del crimen deben estar basados en esos razonamientos analíticos, evitando conjeturas, opiniones personales, prejuicios. Ese perfil criminológico y ese análisis de la escena del crimen debe estar basado específicamente 100% en el método científico, la observación, la hipótesis, la experimentación, que van a arrojar evidencia y que sobre todo tienen que ser hipótesis valoradas en ese proceso de experimentación. Esto nos lleva a lo que es las conclusiones del perfil criminológico y el análisis de la escena del crimen, que debe de ser demostrable. Esos datos y evidencias de la escena del crimen deben de establecerse lo que es el principio del OCAR, que todo agresor deja algo y se lleva algo dentro de esa escena del crimen, el principio de intercambio. La tercera escuela, el Crimen Action Profiling de R. Coxis, el perfil de las acciones del crimen es producto de un equipo de colaboradores encabezados por el psicólogo forense Richard Coxis. CAP es la técnica derivada de esos conocimientos y la CAP muchas veces se vincula con la psicología investigadora del doctor Canter, ya que ambas, el perfil de las acciones del crimen, la tercera escuela y la cuarta escuela, la psicología investigadora, utilizan el mismo procedimiento estadístico o el análisis multivariado para establecer en base a esos resultados, predecir la conducta, los patrones de conducta de los agresores. Dice el libro que el proceso por el cual son identificados, segmentados e interpretados estos patrones es distinto utilizado en la técnica del perfil de las acciones del crimen, porque el análisis de
el perfil de las acciones del crimen, ha podido identificar los siguientes grupos. Dentro de los asesinos sexuales, que es el clúster, es una clasificación que identificaron 5 grupos, pero dentro de esos 5 grupos, formados por diferentes características o variables de la escena del crimen, se describen 4 grupos. Comenzamos con el predador. El predador es un agresor sexual sádico en serie. Planifica esas conductas y tienen un nivel de violencia que se puede ver reflejado en las torturas, en las múltiples heridas, en los daños y en las vejaciones a los cuales la víctima es sometida. Posteriormente sigue el furioso, que tiene que ver con esa escala, con esa manifestación de un comportamiento violento, explosivo, con mucha ira, que también queda evidenciado, latente en esa víctima, en su cuerpo, en su cara, en la escena. Y esta violencia por lo regular es generada antes de la agresión sexual. Está el violador. En este tipo de agresor sexual se busca una gratificación sexual, pero para poder llegar a esa gratificación sexual, muchas veces el agresor intenta negociar con la víctima para poder lograr su objetivo. Y en este tipo de agresiones se puede dejar evidencia de semen en la escena, y por lo regular sus víctimas son mayores de 21 años. Atacan por sorpresa, siempre en el mismo lugar donde contactan con la víctima, por ejemplo, el que está en el callejón esperando, por ejemplo, el que asalta las casas, por ejemplo, el que está en un estacionamiento. Y este tipo de agresor sexual, el violador, muchas veces es solitario, no son casados, tienen muy mala presencia física, y eso también hace que no puedan relacionarse fácilmente con las mujeres, con el sexo opuesto, y por eso entonces cometen este tipo de comportamientos buscando, dando rienda suelta a esos instintos sexuales. Por último, el pervertido, este patrón de agresor sexual, tiene que ver con parafilias, con la presencia de parafilias, con la presencia de ciertos estímulos, de ciertas acciones, de ciertas actividades. Tiene que ver con lo que es personas que son homosexuales o heterosexuales, consumidores de drogas, adictos a la pornografía, y no solamente son pervertidos, tienen también vinculación con varios tipos de crímenes, y por lo regular ellos se desplazan en autos, viajan diferentes lugares para cometer los actos delictivos. Como última escuela, vamos a ver la psicología investigadora del doctor David Canter y el equipo de la Universidad de Liverpool. El doctor Canter es especialista en psicología ambiental, y eso lo vamos a estar viendo en esa metodología experimental, porque él hace mucho énfasis en la geografía, en el perfil geográfico, en lo que es, en la causalidad. Él asesoraba a la policía y sobre todo establecía lo que es el círculo de Cantor, que le presenté en la imagen en una de las primeras diapositivas, en cómo establecer lo que es el espacio geográfico de la residencia y de la actuación. Ese análisis de esos datos a veces es muy válido y confiable, y permite pues establecer que ya son criminales conocidos, y eso también apoya, ayuda a lo que es la perfilación
de los criminales y la perfilación geográfica de agresores desconocidos, o sea, de agresores que todavía no han sido localizados, no han sido fichados. Esta escuela de psicología investigadora muestra los siguientes principios. Lo que es la hipótesis de consistencia, que es la piedra angular de todos esos preceptos que van a estarse manejando, y dice esa hipótesis de consistencia que tiene que ver con el modus operandi, MO es modus operandi, y con la firma, entonces se establece la consistencia de el delincuente con las víctimas. Dice que esto se da porque el ser humano a lo largo de lo que es la vida, el ciclo de la vida, va desarrollando una serie de patrones de conductas, va estableciendo el uso de conocimientos, va estableciendo el uso de recursos, va adaptándose y eso hace que entonces haya cambios, evoluciones y, y a pesar de que puede haber cambios y evoluciones, en la conducta se puede establecer que se mantiene consistentemente de acuerdo a esa personalidad, a esos rasgos de personalidad que ya posee esa persona. Luego de la hipótesis de la consistencia, entonces comenzamos a ver dentro de esa hipótesis las diferentes consistencias que hay. Y comenzamos entonces con la consistencia interpersonal, que es la relación que se establece entre el delincuente y la víctima, y dice que la víctima se comportará el delincuente igual que la víctima, como se comporta con el resto de las personas. Esa es la hipótesis de la consistencia, en su primera parte, la consistencia interpersonal y la relación que se da entre el delincuente y la víctima. No hay un comportamiento diferente, se va a comportar con la víctima igual que se comporta en su diario vivir con las demás personas. Se realiza dentro de esta clasificación de la consistencia interpersonal dentro de la hipótesis de la consistencia, entonces las diferentes facetas que establecen teorías están la consistencia interpersonal teniendo en cuenta el tipo de violencia aplicada a la víctima. Estaríamos entonces en los delincuentes expresivos y los delincuentes instrumentales. Los delincuentes expresivos dice que tienen problemas de carácter psicológico y presentan manifestaciones de psicopatologías que van más allá de las normas sociales. Los delincuentes instrumentales, su conducta, la conducta que genera el delito, es empleada como un recurso para poder obtener beneficios materiales de manera inmediata cuando él considera que son difíciles de conseguir. Y esto tiene que ver que no va simplemente en la acción de ese delito establecido, sino que va mucho más allá, ya no un robo, sino el robo de una obra de arte. Eso es el tipo de conducta en esa consistencia interpersonal que emite el delincuente instrumental. Esa consistencia interpersonal, teniendo en cuenta las conductas realizadas en la escena del crimen, entonces están los que planifican y los que no planifican o son impulsivos. Los que planifican son inteligentes, adaptados socialmente, pueden regular, controlar y planificar sus crímenes. Los que no planifican, entonces no controlan esos actos, se dejan llevar y se convierten entonces en delincuentes desorganizados. La consistencia interpersonal, teniendo en cuenta la relación que se establece entre el delincuente y la víctima, podemos hablar de la víctima como objeto, la víctima como vehículo y la víctima como persona. La víctima como objeto, hay una falta total de empatía, de sentimiento, de interactuar, y es un objeto, simplemente un objeto que se utiliza. La víctima como vehículo, entonces aquí ya se establece un objetivo, un deseo que se
que lleva al agresor a manipular y a engañar para lograr ese objetivo. Y la víctima como una persona, entonces se establece una interacción con la víctima. Dentro de la psicología, el doctor Canter estableció lo que es la metodología de escalamiento multidimensional, que se basa en ese análisis estadístico que comienza a evaluar las diferentes variables que se pueden ver en la escena del crimen, en las características de la víctima, en las características del agresor, y que vincula todos esos datos para poder comenzar a predecir cómo es que ese agresor va a emitir los diferentes comportamientos. Esto es interesante porque entonces dentro de esta metodología de escalamiento multidimensional, que es un procedimiento estadístico, sale a relucir lo que es el Small Space Analysis, SSA, o el análisis de clúster. Y estas metodologías establecen correlación, se relacionan entre las distintas variables y crean lo que es un conjunto de variables que actúan juntas y que establecen entonces también clasificaciones, tipologías de dos tipos de delincuentes: los violadores y los incendiarios. Comenzamos con los violadores. Aquí pongo como ejemplo el círculo de Canter en el caso de un violador, y vamos a ver dónde era que el violador tenía su área de acción y que esta área de acción coincidía con la vivienda de donde estaba o residía la mamá. Los violadores, este tipo de análisis estadístico se sustenta en 66 agresiones cometidas por 27 agresores. Esas 66 agresiones dan origen a 33 variables dicotómicas, producto del análisis de esas agresiones. Y sobre este tipo de análisis se realizan entonces el escalamiento tridimensional. Los violadores tienen que ver entonces con estos clústeres o categorías que son intimidad, sexualidad, violencia, interacción interpersonal y criminalidad. Comenzamos dentro de lo que son los violadores, lo que es la intimidad. Los violadores específicamente dentro de esta categoría de intimidad pretenden establecer cierto grado con la víctima. Y por eso entonces, dentro de esta intimidad, ven a la víctima como una persona y no como un objeto. Entonces, existe mucha interacción y mucha comunicación con la víctima. Dentro de la esfera de lo que es la sexualidad, entonces está centrado en la actividad sexual que puede darse durante en un asalto sexual con distintos tipos de penetraciones, diferentes tipos de comportamientos, todos con un fuerte carácter sexual. Y si la víctima opone resistencia, este, él se quedará menos tiempo. Si la víctima no opone resistencia, habrá mucha más actividad sexual y va a poder practicar todo lo que tiene planificado. Posteriormente a lo que es la intimidad, posteriormente a lo que es la sexualidad, vemos lo que es la violencia. Y aquí entonces tenemos lo que es la agresión, mucha fuerza para controlar a la víctima, ya que ésta pone resistencia y comienza a descargar su agresividad, violencia verbal, violencia física, no solamente para dañar, sino también como producto de ese violador de dominar y de humillar, de controlar a esa víctima, a esa persona. La interacción interpersonal, entonces, este tipo de
de esfera tiene que ver con que el agresor ve a la víctima como un objeto y no quiere ningún tipo de relación. La aproximación se da en el ataque, se produce de manera súbita, muchas veces mediante el engaño. Me recuerdo a Garavito, que a veces cogía y le decía a los niños que le iba a pagar para que lo ayudaran a llevar la bolsa a su casa, que no podía caminar. Entonces, ese se da mediante el engaño y hay un total desprecio por la víctima. Allí entonces se muestran impasibles en todo lo que procede después de ese o durante esa agresión. Y la criminalidad, que es mediante pues lo que ya en el acto que se convierte en un acto criminal, la agresión sexual se produce dentro de una intención criminal mucho más amplia, se ataca, se amenaza, se venda, se roba, se agrede, se viola. Pasaremos entonces a ver lo que son los incendiarios, que aquí están los incendiarios y los piromaníacos. Esto tiene que ver con el estudio estadístico de 175 casos de incendio. Esos 175 casos de incendio llevaron a identificar 42 variables dicotómicas que se le aplicó el análisis SSA y se estableció entonces la tipología de incendiario, y esa tipología tiene que ver con el tipo de acción que se realizaba y con el objetivo de dicha acción. Ese análisis SSA estuvo entonces dando lugar a lo que es los incendiarios expresivos y los incendiarios instrumentales. Los incendiarios expresivos, en ese acto de incendio, expresan estados psicológicos y emocionales. Dentro de ese estado psicológico y emocionales entran entonces en esta categoría los piromaníacos. Mientras que en los instrumentales, el incendio es un instrumento para conseguir un objetivo o un beneficio. Entonces, el incendio expresivo está dirigido a una persona, el incendio expresivo dirigido a un objeto, el incendio instrumental dirigido a una persona y el incendio instrumental dirigido a un objeto como objeto instrumental. Aquí volvemos a repetir lo que ya habíamos compartido acá, lo que es instrumental persona. Hay una relación entre el incendiario y la persona relacionada específicamente con cuestiones de venganza. Y el objetivo es atacar, hacer daño a la víctima. El, la tipología de incendiario expresivo persona, el incendio es objeto de ese estado psicológico y emocional que tendría que ver con lo que es el piromaníaco y la intención es aliviar el estrés, ese estado emocional. Cuando la víctima es el propio incendiario, suele darse notas de suicidio y pues el incendio es el fin para terminar con su vida. El instrumental objeto, aquí se busca conseguir algún beneficio económico de venganza y se dirige hacia la persona o hacia la propiedad. El expresivo objeto, aquí el incendio se produce como una respuesta emocional a algún tipo de suceso o malestar en el agresor y suele dirigirse como el bombardero loco contra edificios públicos, hospitales, empresas, para descargar la ira. Esto es lo que nosotros teníamos preparado para compartirles a ustedes y es parte entonces de la explicación de ese temario del semestre.